Romanos capítulo 14, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 14, versos 20 al 22 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos visto la semana pasada, hermanos, que Dios encarga un trabajo, una obra, una manera de vivir a cada uno en lo personal. Hemos visto cómo después que el Señor le encargó a Pedro la tarea, él observó que le seguía, como dijimos, el apóstol amado, el apóstol Juan, el discípulo, que éste le preguntó: ¿y qué de este? Y la respuesta del Señor: ¿y qué a ti? Si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y así nosotros hicimos la comparación y fue de mucha ayuda para muchos hermanos, por lo menos que nos lo han comentado, aún para mí mismo. Porque de esta forma nosotros no hallaremos tropiezo en otras cosas. O sea, tropiezo muchas veces en los mismos hermanos cuando pensamos nosotros que deben hacer tal o cual cosa y no lo hacen. Y quedó para nosotros bien claro de que todo depende de Dios, mi vida, su vida, la vida de cada hermano, y que todos daremos cuenta a Dios. O sea que por más que otro trate de corregir, de hacer cosas para que cambie la actitud de otro hermano, esto va a suceder si Dios así lo quiere. Esto no quiere decir que no se vaya a corregir. Esto no quiere decir que no tenemos que tomar la actitud de acuerdo a la Escritura, pero justamente es eso, tomar una actitud de acuerdo a la Escritura. No aprender para estar buscando los errores de los demás para corregir, sino aprender en primer lugar para uno mismo, y en segundo lugar, y si Dios así lo permite, y con la mansedumbre que se merece aquel que ministra al Señor, hacer el llamado de atención en el buen sentido, dar el ejemplo o la posibilidad a que pueda conocer mejor lo que está siendo enseñado. Y allí, a querer disciplinar, exhortar, o como se dijo en parte anoche, queremos que se discipline, queremos que se lo expulse. Los que amamos al Señor no queremos que sucedan estas cosas con nuestros hermanos, pero tampoco quisiéramos que nuestros hermanos se equivoquen y erren. En los dos casos, no depende de nosotros, sino que no se equivoque depende del hermano. Y no tomar un juicio, hermanos amados, no depende de nosotros, es algo que Dios tiene que hacer. Establecer un juicio o hacer un juicio es algo que le pertenece a Dios. Sin embargo, nosotros debemos seguir teniendo cuidado de nosotros mismos. Allí está el punto principal, como hemos ya enseñado, que todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos para nuestra propia vida, para que nuestra vida no sea el simple conocimiento de las palabras, sino la manifestación de una vida aprendida por medio de la palabra de Dios, en la guía y dirección de su Santo Espíritu. Entonces, para que no nos confundamos y pensemos que como cada quien depende de Dios, entonces no me importa lo que le pase al hermano para conmigo. Entonces allí es donde por ahí se malinterpreta. ¿Tengo yo que fijarme en mi hermano para crecer o no crecer? No. Sin embargo, eso no me libra a mí de mi responsabilidad de que otro no tropiece en mí. Eso no nos libra a nosotros de nuestra responsabilidad de no ser tropiezo a los demás.
Entonces lo aclaramos para que no haya una confusión al respecto de esto, ya que esto depende personalmente cada uno de Dios. Entonces, ¿para qué se fija en mí? Si le fue enseñado que no mire a los demás. Esa no es la conducta, esa es la manera humana de volver a escapar de nuestra responsabilidad. Así como enseñamos que escapamos de nuestra responsabilidad cuando echamos la culpa a otros de nuestros propios errores, así también en este sentido escapamos de nuestra responsabilidad cuando no nos interesa lo que piensen los otros hermanos de lo que nos está pasando o qué resultado estoy dejando con lo que hago, con lo que manifiesto. Entonces, para no equivocarnos, vamos a observar algo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y acá hemos leído nosotros. Yo quiero que entendamos, aunque ya lo hemos aclarado, que entendamos que si bien es cierto que se habló de la comida en este pasaje y conforme a todo el contexto y a lo que se vivía en aquellos tiempos, en aquellos lugares donde era llevada la palabra de Dios, también es cierto que se puede tomar como ejemplo en una variedad de cosas y situaciones en las que a veces los hermanos pueden tropezar, en las que a veces los hermanos podemos hacer que los hermanos se equivoquen y erren. Entonces, para tener cuidado de todo, es que vamos a tomar el ejemplo y nosotros, nuestros propios corazones, los llevamos hacia todas las áreas de nuestras vidas. Aunque, de alguna manera, ya acá lo aclara el apóstol Pablo y ahora lo vamos a ver. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Miren la expresión, no destruyas. ¿La obra de quién? La obra de Dios. A veces nosotros decimos, pero si es salvo, es siempre salvo. ¿Y por qué dice acá que se destruye la obra de Dios? Si tropezó porque es niño, debiéramos preguntarnos si no hubo un adulto que les tienda una mano. Es fácil calificar, es fácil criticar, es fácil quitarse la responsabilidad de uno. Pero si tropezó porque es niño, ¿no había adultos, tutores, enseñadores que le expliquen las cosas? Y si hubo un mal ejemplo y tropezó por causa del mal ejemplo, ¿no debiera corregirse aquella persona que es la que está dando el mal ejemplo? Entonces vemos nosotros cómo no se escapa nada, absolutamente nada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No da ocasión a la carne en ninguna manera. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos amados, es conformarnos al carácter de Cristo. Por eso es que va para este lado y enseña esto, va para este lado y enseña lo otro. Cuando terminemos la enseñanza o cuando nuestro tiempo se cumpla, habrá habido en nosotros tantas enseñanzas y correcciones de parte de Dios que habrá transformado y formado en algo nuestra vida. Entonces, Dios lo va a hacer por medio, escuche, por medio del Evangelio. Dios lo va a hacer por medio de su palabra. Esta palabra es el molde que forma y transforma las vidas. Gloria a Dios. Esta palabra, el Evangelio, sus doctrinas, sus enseñanzas, ellas son el molde. Por eso es que nosotros lo necesitamos tanto. Por eso es que debemos prestar atención, atesorar en nuestro corazón y ir en busca de la misma Escritura, de lo que se nos enseñó, de lo que se nos explicó. Aceptar el consejo de Dios para corregirnos en las cosas que no están bien, para seguir creciendo. Pero esa es la manera, esa es la forma. Entonces nos da Dios este Evangelio que nos va a conformar, a transformar el molde que moldeará nuestra vida a la semejanza de Jesucristo. Así será para los que creemos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Uno dice, ¿cómo va a destruirse la obra de Dios por causa de la comida? Bueno, pero es claro. Más abajo lo explica, ahora lo leemos. Todas las cosas a la verdad son limpias, como diciendo, todo se puede comer. ¿Sí? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, escuche, tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces acá ya abarcó todo. Porque ofender no solo se va a ofender por una comida.
Se puede ofender por una actitud. Se puede ofender por algo que nosotros decimos. Se puede ofender por algo que de alguna manera le hacemos saber. Se puede ofender por nuestra conducta. Se puede ofender por nuestra intención de querer corregirlo todo. Ese no es nuestro trabajo. Tenemos que cuidar la obra de Dios en cada hermano. Primero en nosotros y también en cada hermano. ¿Cómo voy a cuidar la obra de Dios? Fijándome que esto no me suceda. ¿Cómo vamos a cuidar la obra de Dios en nuestros hermanos? Fijándonos que esto no nos suceda. No dándole ocasión a ninguno que tropiece. No dándole ocasión a ninguno que se equivoque. Sino que estar todo el tiempo meditando, observando de qué manera debo comportarme, conducirme para agradar a Dios y para que ninguna de estas cosas suceda. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y después dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, porque a causa de esa fe, fundada en un conocimiento de la Escritura, otros hacían tropezar a otros con la comida, por ejemplo, como en este pasaje ha sucedido inclusive en nuestros tiempos. Por el conocimiento que alguna vez, por gracia de Dios, se le ha brindado a otras personas, provocaban a celo, provocaban a equivocarse y algunos hasta se ponían mal y la intención era hacer saber que esta persona sabía. Resultado rechazado por la Biblia. Un resultado una obra que se rechaza por la palabra de Dios. No es la manera de enseñar, no es la manera de hacer discípulos, no es la manera de mostrar que sabemos. La manera de mostrar que sabemos es cómo nos movemos, cómo nos conducimos y cómo somos. Esa es la manera de mostrar cuánto sabemos. Esa es la sabiduría que se puede expresar a través de los actos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa, la que hace daño, la que hace que otro tropiece, que otros se sientan mal, no procede de Dios. La fe que tienes debe tenerla para ti mismo delante de Dios. Tenerla para contigo. Entonces, pero yo tengo fe, por eso hago tal cosa. Puedes comer de lo entregado a los ídolos, pero si se te fue dicho, dice Pablo, no lo comas. No por ti, por la conciencia tuya, sino por la del otro que dijo que lo hizo. No por nosotros, sino por los otros que piensan que a lo mejor entonces ahí también está Dios. Hacer las cosas que son correctas para guiar a los que nos observan hacia el lugar correcto. Vivir una vida donde estamos siempre meditando, pensando que nuestro paso deja algo. Una buena enseñanza, un buen ejemplo o todo lo contrario. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo aclara estas cosas y termina diciendo el verso que leímos, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargo de conciencia, dice otra versión. Y esto requiere de pensamiento porque yo puedo considerar que está bien lo que estoy haciendo. Porque momento a momento nos suceden quizás estas cosas y decimos o calificamos nosotros mismos conforme a nuestro entendimiento, ya si posamos en la Escritura, no está mal o no está tan mal como nos decía el Señor anoche, no está tan mal tal cosa. Pero es una calificación humana nuestra y a veces favorable. No, que esté mal o no, debemos descubrirlo en la palabra de Dios, en la Escritura. Porque hay muchas cosas que nosotros no decimos que son buenas, tampoco decimos que son malas, pero jamás consideramos de que no estamos obrando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo, porque ya sabemos de antemano que no está bien. Entonces no queremos ir a la luz para que nuestras obras sean manifestadas, sean vistas. Ahora, sin embargo, Dios nos está formando y conformando y transformando y trabajando, aun cuando nosotros pensamos que nadie nos ve, Dios nos está viendo y nos está ayudando. Envía su palabra. Va a formar de su iglesia hombres semejantes a Jesucristo, mujeres semejantes a Jesucristo, o sea, con el carácter que Jesús manifestó.
un carácter que encaminaba a las personas hacia Dios, que encaminaba a las personas hacia la justicia, que encaminaba a las personas hacia el amor de Dios, que encaminaba a las personas a la ayuda mutua, que encaminaba a las personas a ver la necesidad del prójimo. Eso es lo que comenzó a hacer Jesús, es lo que manifestó la iglesia y es lo que estamos recuperando, lo que está recuperando la iglesia en este tiempo final. Entonces, hay tantas cosas, diversas cantidades de cosas que no pertenecen a la iglesia y están introducidas en ella como enseñanza genuina de la palabra de Dios, porque muchas de ellas se sacan de la Escritura, pero al sacarla de contexto, le dan un sentido conforme a lo que piensan, y así se va administrando cada vez más hacia el error. Entonces, el daño que se puede causar a otro por no hacer las cosas a la manera de Dios. El daño que se puede causar a otros por no hacer las cosas a la manera de Dios es tremenda. Es tremendo. Hubo hombres en la historia religiosa, podemos decir, que cambiaron el Evangelio, otros tomaron el Evangelio, hicieron de ello una religión, le dieron un sentido, recibieron mensajes de las tinieblas y allí formaron un grupo de gente, seguidores de ellos, y pasaron años y años y siguen hasta ahora. No unas, cantidades. ¿Y qué sucede con eso? Sucede que nació de un error, sigue en un error, creció en el error, y muy difícil será sacarlos del error a menos que Dios intervenga. Pero ¿cuánta gente se dañó con un pensamiento de un hombre? ¿Cuánta gente se suicidaron creyendo que era el día final, creyendo que era la manera de escapar del juicio que vendría? ¿Cuántas cosas? Si nosotros nos trasladamos a noticias antiguas vamos a encontrar diversidades de cosas de este tipo que no harán más que mostrarnos cómo causa un daño tremendo el hombre que se equivoca y erra y a pesar de ello sigue transmitiendo su enseñanza, sus ideas o sus pensamientos. Por eso que nosotros como cristianos e hijos de Dios no vamos a permitirlo en nosotros. Nadie dice que sea fácil, pero vamos a combatirlo, tenemos armas, no estamos solos. Anoche el Señor nos decía que Él estaría con nosotros todos los días. Insistentemente Dios lo dijo, estaré con vosotros todos los días. Yo me acordaba que Pablo decía, ¿no sabéis que soy templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo? Ya habita en nosotros, está en nosotros, gloria a su nombre. ¿Cuánto más entonces vamos a estar confiados y seguros? Sin embargo, conociendo esto y todo, no hace que nosotros obedezcamos o nos sometamos a Dios totalmente. Porque no es algo sencillo, es algo en lo que Dios va a trabajar. Dios está trabajando y nos está persuadiendo. Y vuelvo a recalcar su gran paciencia, la gran paciencia con que nos trata, con que se manifiesta a nosotros, es la clara evidencia no solo de que nos ayuda, sino que está dispuesto a llevar a cabo su obra y culminarla. A los que creen, todo es posible. Quiero tomar un ejemplo del Antiguo Testamento para mostrar el error de un hombre, el rey David. Segundo, porque había maneras de hacerlo bien. Y tercero, porque si a él le pasó, le puede pasar, y de hecho yo puedo hasta decir que le pasa a mucha gente. Entonces nos sirve como advertencia. Conociendo la Escritura, que el apóstol Pablo dice bien claro, todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces hemos de tomar la Escritura sabiendo que va a dejar en nosotros un beneficio maravilloso, favorable a nuestra vida. Primera de Crónicas, capítulo 13. Verso 1.
Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centena y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que sí, que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios desde la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no la trajo David el arca a su casa. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bien. Aquí vemos, hermanos, un claro ejemplo de que las cosas deben hacerse a la manera de Dios, de que se pueden emplear las mejores cosas, las mejores maneras. Acá vemos cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas, todo, una alegría, la fuerza de la alabanza, todo. Un carro nuevo. Sin embargo, cuando Usa tocó el arca para sostenerla, que no se caiga, Dios se enojó, encendió su furor, su ira, y lo consumió. Entonces entristeció mucho a David. Después de eso, recién David dijo que tuvo temor y temió a Dios. Y entonces allí recién se preguntó: ¿cómo traeré el arca a mi casa? Ahora miramos nosotros y llegamos a preguntarnos: ¿por qué se tiene que llegar al extremo? ¿Por qué se tiene que llegar hasta el punto tal donde suceda algo que perjudique a otro? El hecho de que él no haya hecho las cosas bien porque era quien dirigió todo esto, produjo la muerte de un hombre. Y seguramente temió de no volver a tocar. 3 meses tuvo el arca lleno, Obed-Edom, 3 meses, y la bendición de Dios fue notorio. Entonces él se daba cuenta de que llevar el arca sería lo mejor. La bendición de Dios, la alegría del pueblo, las cosas que sucedían a través de ello. Sin embargo, ya no la tocó por 3 meses, porque ya lo había hecho y el resultado no fue bueno. Entonces uno se pone a pensar humanamente: el carro es nuevo, tuvieron cuidado, la intención fue buena, ¿por qué Dios tuvo que obrar así?
Entonces automáticamente nuestra mente humana nos muestra como que Dios obra como un Dios tirano, como un Dios que no perdona. Y siempre nosotros o el hombre reclamándole a Dios por las cosas que Él hace. Y nunca Dios nos reclama a nosotros por cómo nosotros hacemos las cosas, aun cuando Él ya las ha establecido. Siempre el hombre está dispuesto a reclamar a Dios. Y aunque a veces no digamos ninguna palabra, nuestro pensamiento está como el reclamo. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no lo evitó antes? ¿Por qué no habló con David en sueño? ¿Por qué no? Porque las cosas ya están establecidas y el hombre debe buscar a Dios como Dios dijo que hay que buscarlo. Entonces se pretende de Dios, se pretende sacar de Dios como hacen los hombres hoy. Terrible como manipulan el poder de Dios. Algunos creen que manipulan a Dios. Y la realidad es que esto no sucedió ni sucederá jamás. Porque como Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo, todas estas cosas se verán en el final. La desaprobación de Dios se verá en el final. La aprobación de Dios para los que son de Él se verá al final. Pero en ese tiempo final ya no habrá oportunidad para nadie más. Así que los que hicieron lo bueno, como decía el Señor anoche, el que es justo siga practicando la justicia, pero el que es injusto, allá él siga obrando en esa injusticia. Porque no hay forma de hacer cambiar a Dios. Ahora, ellos hicieron algo que encima de todo esto, usted después lo lee en Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 6, por allí, anótelo. Hicieron lo mismo que los filisteos. Emplearon un carro nuevo. Los filisteos no sabían cómo se trasladaba el arca. No podían saberlo. Tuvieron temor. Los tumores, los ratones, todas las cosas que le pasaban, le produjo temor a ellos. Tenían que devolver el arca porque no era bueno para ellos. Hicieron un carro nuevo. Y parece que estos, en vez de ir en busca de las cosas que Dios establece, van en busca de aquello que, según los ojos de ellos, dio resultado. Pero dio resultado con aquellas personas que no conocen cómo se hacen las cosas. Por eso, hermanos míos, aunque se vean grandes cosas, grandes manifestaciones, nunca tenemos que ir en camino contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Nunca tenemos que ir fuera del consejo de Dios. Porque a veces las palabras suenan bien, las palabras son bonitas, la obra parece buena, la obra parece saludable, pero si no es el camino correcto, no debemos ir por él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire el daño. Emplearon un carro a la manera de los filisteos y Usa murió. El no hacer las cosas a la manera de Dios trae consecuencias, ¿verdad? Aun cuando nos parezca que lo que hacemos está bueno, aún así. ¿Por qué sucede esto? Porque no podremos hacer que Dios cambie, no cambiará. No cambiará lo establecido. Decimos nosotros y nos llenamos la boca diciendo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuántas cosas quisiéramos que Dios cambie, o cuántas cosas de la Escritura pareciera que tendrían que cambiar. Sin embargo, no es así, y no será así jamás. Gloria a su nombre. Yo tomaba allí una frase que alguien dijo, que nadie piense que un buen fin justifica una mala acción. Entonces el fin parece bueno y no importa de qué forma llegamos a ese fin, sí que importa. ¿El fin cuál era acá? Llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Dios, donde estaba su presencia. ¿Qué mejor? ¿Cómo Dios no se iba a alegrar de eso? Lo que Dios establece, lo establece y no hay quien lo pueda quebrantar. Amén. Entonces no lo aceptó Dios. Y así debemos también nosotros pensar y meditar. Porque a veces a causa, yo recuerdo siempre una persona aquí que recibió consejos de otro lugar, que le dijeron, pero si tenés problemas, entonces Dios no está con ustedes. Si Dios nos libra de los problemas.
Y suena bien. A los oídos suena bien. Llegan las personas por primera vez a este lugar y escuchan que aquí dice, porque el cristiano tiene tropiezo y tiene dificultad, y el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y cualquiera se espanta. ¿Por qué no todos? Porque la gente que pertenece a la selección de Dios se va a quedar. Porque la gente que pertenece a la selección de Dios, al llamado que hace Dios, no se va de este lugar. Se aferra a Dios. Porque así sucedió con la primera iglesia. Si te convertís a Jesucristo, los leones te devoran. O eres quemado allí para que los romanos se diviertan. O cuantas otras cosas. Y la gente se convertía igual. ¿Por qué se convertía igual? Porque el llamado era de Dios, la obra era de Dios, y aunque las cosas a los ojos humanos eran terribles, había una bendición, una vida, una esperanza en la vida eterna, la cual ellos ganaron para sí. Ganaron en el sentido de que se entregaron hasta la muerte por creerle al Señor. No que ganaron por recompensa. Tengamos esto en claro. No entregaron su vida y la recompensa fue la vida eterna. La vida eterna es la promesa. Su entrega a que pase lo que pase con el cuerpo es la manifestación de lo que están creyendo. Y creyeron hasta la muerte y derramaron su sangre en la arena, pero se fueron a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí es semejante, ya en este tiempo final. Yo oía anoche leyes anticristianas, decía el Señor anoche. Se han establecido, se establecen y se establecerán leyes anticristianas. Hasta acá no nos toca, pero piensa que pasará mucho tiempo. Entonces ahora cuando tenemos que afirmar nuestros pies sobre la roca, es ahora cuando debemos afirmarnos las doctrinas en la palabra de Dios. Es ahora, porque es ahora cuando estamos tranquilos y podemos ser ministrados por el Señor y retener todo lo que Dios nos enseñe, porque vendrán tiempos difíciles donde, hermanos, sostenerse en la fe y en la verdad no será fácil. ¿Por qué? Porque las leyes aprueban otras cosas y aprobarán cosas peores. Porque todo aquello tratará de persuadirnos que en definitiva no es tan malo. Que si el hombre está así porque Dios lo permite. Y nosotros entendemos que cuando Dios permite, hermanos míos, es porque ya estableció su juicio, los entregó a sus propias pasiones y deseos. Pero ellos no lo saben. Y de alguna manera tratan de frenar a la iglesia. Y a los que son llamados iglesias y no lo son, los detendrán. Pero a los que son la iglesia de Cristo, no habrá quien lo detenga. La fuerza del Hades no prevalece contra la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La fuerza del Hades, el poder del Hades no prevalece contra la iglesia. No tiene ese poder. Bendito sea su nombre. Así que vemos, hermanos amados, que pueden sonar muy bonitas las cosas a nuestros oídos y nuestros ojos pueden ver cosas muy lindas. Sin embargo, no es a la manera de Dios. Anoche decía también el predicador en un momento, no quiero nada que no venga de parte de Dios. ¿Te acuerdas? Porque yo me acuerdo. No quiero nada que no venga de parte de Dios. Hay que ser valiente para eso. Pero sin embargo queremos la bendición de Dios, la compañía de Dios, la sanidad de Dios, el milagro de Dios, el poder de Dios, pero nunca la exigencia de Dios, nunca la doctrina de Dios, nunca la enseñanza que moldea, nunca la disciplina y la exhortación que nos corrige. Esas cosas no, solamente el poder, solamente lo que nos hace bien, sin darnos cuenta que lo que mejor nos hace son las doctrinas del Señor que nos van conformando a la imagen de Cristo. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo que debe tener valor para nosotros. Y debe tener más importancia que cualquier otra cosa. David reconoce cómo llevar el arca. Capítulo 15, la primera de Crónicas. El verso 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas,
porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. A ellos ha elegido. ¿Cómo ahora lo sabe? ¿Ahora se fijó? Y sí, porque pensó que no iba a suceder lo que sucedió. Lo que sucedió le trajo tristeza. Lo que sucedió le trajo temor. ¿Y por qué no indagó antes? ¿Por qué no buscó antes? ¿Por qué esperar hasta los límites? ¿Por qué caminar sobre el borde? ¿Por qué arriesgarse a tanto? ¿Por qué no buscar aquello que beneficia? ¿Por qué no ir a la Escritura, ya que vamos a hacer algo que consideramos bueno? ¿Por qué no ir a la Escritura y examinar eso bueno por la Escritura? A ver, examino mi pensamiento por la palabra de Dios. Examinemos nuestras ideas por la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan apoyado en ella estamos y qué tanto de ella queremos manifestar. Por acá lo vemos a David. ¿De qué forma tenía que ser llevado? Por los levitas. Y él lo quiso llevar en un carro y Dios no lo aceptó. El carro es bonito, el carro es nuevo, los animales pueden ser los mejores, pueden hacer sacrificio como también lo hicieron, y no sirvió delante de Dios. ¿Se acuerdan cuántas veces decimos nosotros, tienes problema con tu hermano? Deja tu ofrenda, soluciona el problema con tu hermano y después recién trae tu ofrenda al alfolí? Mostrando lo importante que es para Dios nuestra relación. Nuestra relación. ¿Sabe por qué? Porque si nuestra relación no es la que tiene que ser, jamás podremos manifestarnos como el cuerpo de Cristo. Si la relación que tenemos entre hermanos no llega a ser como Dios espera, jamás podremos mostrarnos como el cuerpo de Jesucristo. Veamos entonces, capítulo 15, verso 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Vio? Reconoce todo. Si hubiésemos hecho como Dios mandó la primera vez, no hubiese sucedido tal cosa. Sucedió porque no hicimos las cosas como estaban establecidas. Sucedió porque no obedecimos a Dios en realidad. Y después aclara que no se hicieron las cosas según la enseñanza o la ordenanza de Dios. Mira hasta dónde se llegó. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero pasó en la antigüedad, pasó con el arca. No, se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y nosotros acaso no tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos míos, traemos lo mejor para Dios, pero no con un mejor corazón? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a entregar las cosas materiales quizás a Dios, pero no entregar todo el corazón? ¿Cuántas veces queremos hacer tanta obra para Dios, pero nuestro corazón todavía está indeciso? Y queremos esto y queremos lo otro, pero está pasando algo dentro de nosotros. Decidámonos hacia Dios. Busquemos las cosas que ordenó Dios. Cuando vamos a la Escritura, todo eso queda hecho añicos, porque la Biblia dice que el hombre que fue bautizado murió y nació de nuevo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso dice la Escritura. Y me aferro a la palabra de Dios y me convierto del todo al Evangelio. Acepto lo que Dios dice. Lucho con la verdad en mi conocimiento, en mis manos, el libro, la Biblia, la palabra de Dios. Busco en sus ordenanzas. Vamos a hacer las cosas para Dios, pero de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Queremos hacer un servicio a Dios? Consagrémonos. Pero eso es del Antiguo Testamento. Usted conságrese ahora y descubrirá lo que es la bendición de Dios. Consagrémonos a Dios.
Demos nuestra vida a Dios por sobre todas las cosas y descubriremos qué es la bendición plena de Dios. ¿Cuántos dicen gloria? Como Dios lo estableció, así es como vamos a hacer las cosas. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahí está. Esa era la manera. Esa era la forma. De esa manera había que hacerlo. De esa manera había que llevarlo. De la misma manera, según relatan los historiadores, que David tomó las mismas familias que tomó Moisés luego para trasladar el arca. Así como lo había hecho Moisés con esa familia, con esas mismas familias dice que trasladó el arca. Luego sí, ya reconoció. Luego sí se dio cuenta. Luego sí reconoció que todo debía hacerse a la manera de Dios. Y cuando se hizo a la manera de Dios, ¿qué sucedió? El arca fue donde quería llevarla. El arca llegó al lugar, se regocijaron, se alegraron, la bendición de Dios fue notorio, gloria a su nombre. Entonces, haciendo las cosas correctas, tenemos la bendición segura. Haciendo las cosas conforme a lo que Dios estableció, Dios está de nuestro lado. Haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, tenemos todas las promesas de Dios para nosotros, gloria a su nombre. Ninguna de ellas quedará fuera porque hacemos lo que a Él le agrada. Jesús por eso pudo expresar: el que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada, gloria a Dios. Y hacer lo que a Él le agrada nos asegura a nosotros, hermanos míos, que todas sus promesas se van a cumplir. Gloria a su nombre. ¿Y por qué yo tomo el ejemplo de Romanos para hablar de esto? Justamente porque el encargo de Pablo era cuidar a los hermanos. El encargo de Pablo allí en Romanos 14, que comienza diciendo: recibid al débil en la fe, es justamente ese encargo de cuidarlos, de estar por el hermano, de luchar por aquellos que están débiles, de no buscarlos para contender con ellos, de no mostrarle cosas que por el hecho de que yo digo yo ya soy maduro, así que si tropieza es porque es un niño, de no buscar esas cosas, porque también se nos va a cobrar. Porque el que hace esto, dice, destruye la obra de Dios. Tan importante es tan importante, tanto así como se lee. No podemos destruir la obra de Dios en un hermano. Y una vez tuve una experiencia muy terrible. Yo creo que ahí Dios me enseñó. Por primera vez tuve una actitud mala yo con un hermano a propósito, como quien diría. Le mostré mi disgusto. Nunca me había pasado esa vez. Me pasó, le mostré mi disgusto, le mostré mi disconformidad, le mostré mi enojo y el hermano se fue. Lo que sufrí luego yo por ese hermano. Pude tener la experiencia de padecer, pero yo sabía que el culpable no era el hermano, sino era yo. El sufrimiento, las lágrimas que me costó. Y no es que lloraba porque yo tenía miedo de que Dios me enjuicie, sino que lo que me taladraba en mi entendimiento era que Él no estaba por culpa mía. Él no está acá porque yo fui culpable. Él no está acá porque yo hice lo que no debía hacer. Y me acuerdo que me costó muchas lágrimas, mucho tiempo de ruego al Señor. Y en su misericordia Él lo volvió a traer. Pero yo aprendí la lección. Por eso es que a veces ven ustedes un débil aquí que no quiere accionar conforme a lo que rápidamente se acciona cuando se ve, sino en buscar la misericordia de Dios, la bondad de Dios y dejar que el que haga la elección sea Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo otro es fácil, pero perjudicial.
Las decisiones de otra forma son fáciles. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, pasará lo mismo. Y si no me interesaran los hermanos, bueno, ya no me dolería, no me importaría lo que suceda. Y después le digo a todos los demás, quedamos los que somos fieles. Y esa es la conformidad del que enseña, que busca que todos se conformen por lo que estamos oyendo. Sin embargo, la gracia de Dios nos muestra que si alguien pecó, solamente lo puede juzgar aquel que nunca ha pecado. Qué lindo, qué lindo. Porque así yo no me veo ni en la condición ni con el deseo de juzgar a nadie, sino que veo cuánta misericordia Dios tiene para conmigo. Bueno, es lo que es el sentido de la Escritura. Y aunque Cristo no sufrió lo que nosotros sufrimos en cuanto a la tentación y a las cosas que nos suceden, y Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado, tuvo la experiencia, una experiencia en el cuerpo que dice que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tuvo ciertas experiencias. Yo digo que pudo experimentar en lo terrible que es la debilidad humana, para luego poder comprender al hombre y buscar la forma de ayudarlo. Si la intención de Dios no fuera rescatar al hombre, hace rato se hubiese terminado esta obra. Si la intención de Dios no fuera salvar a todo hombre más posible, ya se hubiese terminado esta obra. Ya la iglesia se hubiese ido. Pero preguntémonos, ¿en qué tiempo se hubiese ido? ¿Hace 2 años? ¿Hace 5? ¿Hace 10? ¿Cuántos de los que hoy estamos acá no estaríamos? Entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto? Alabo a Dios por su misericordia. Alabo a Dios por su misericordia y alabo a Dios por su paciencia para salvación. Eso es lo que debo hacer, eso es lo que debemos hacer nosotros. Alabar a Dios por su paciencia para salvación. Porque bien podría ya no corregirnos sobre estas cosas, porque muchas veces nos habló. Sin embargo, lo hace porque tiene un propósito y quiere llevarlo a cabo. La unidad de la que venimos hablando y que en algunos grupos ya fui a hablar, hermanos míos, es una unidad que se tiene que lograr. No se va a lograr si estos pensamientos siguen estando. Si su obrar o mi obrar, nuestro obrar no es según la palabra de Dios, siempre traerá perjuicio, siempre traerá malos resultados. Pero si vamos en busca de lo que Dios estableció, los resultados serán favorables, los resultados serán beneficiosos. No solo para el que lo vive, lo administra, sino para aquellos que le rodean. Así es el plan de Dios. Amén. Entonces había una manera de llevar el arca. Dijo, bueno, ahora santifíquense. Ustedes como padres, hagámoslo bien ahora. ¿Y qué diremos nosotros hoy? ¿Iremos a la Escritura? ¿Qué sucederá con el tema de la escuelita que vamos a empezar pronto y las enseñanzas? ¿Qué va a pasar? Hemos de llevar a nuestros hijos a la Escritura, pero ese no es el problema es que los padres tendrán que ir a la Escritura. Y entonces un trabajo en conjunto, los padres con los maestros o con la iglesia, ayudarán el crecimiento y desarrollo espiritual de nuestros hijos. Porque aunque no se lo vea de esta forma, si la palabra, según dice la misma Escritura, son espíritu y son vida, lo que le enseñamos a nuestros hijos son cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermanos amados, ir en busca de la verdad, ir en busca de las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Anoche el Señor nos alentó muchísimo con la palabra del Salmo, justamente de que no hay un lugar en el cual podamos estar nosotros sin Él. No hay un lugar, y el ejemplo, decía nuestro hermano, es el Salmo que posiblemente escribiera Moisés, referido a Israel en el desierto. Como todas las cosas fueron evidentes en ese pueblo, así también lo debe ser en la iglesia. Evidente de que Dios está, que sea evidente de que Dios nos enseña, que sea evidente que estamos ajustándonos
a la Escritura, que sea evidente que estamos obedeciendo la palabra de Dios, que sea evidente que nos estamos uniendo, que se vea que aquellos que necesitan ayuda sea suplida por los demás. Y todo esto llevará gloria para Dios y formación para la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Dice San Marcos capítulo 9, verso 42, anótelo, yo se lo leo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es el juicio del Señor sobre aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos, que no se aleja de lo que Pablo dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. ¿Ve? Mire qué serio que es. Entonces, tener presente que cada uno de los que estamos aquí fue comprado por el mismo precio de sangre que nosotros y que Dios está por él como lo está por mí. Porque a veces pensamos que Dios está con los grandes nada más. A veces pensamos que Dios está con los renombrados nada más. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios está con el que cree en él. Aquel hombre rico que hacía banquete todos los días, tenía de todo, pero no tenía a Dios con él. El mendigo que deseaba saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, a quien venían los perros y le lamían su llaga, cuando murió se fue a la presencia de Dios. Aleluya. Así que no digamos que Dios está con los grandes, está con los reconocidos. Dios está con el que le busca, Dios está con el que le acepta, Dios está con el que le recibe, Dios está con el que le busca cada día. Gloria a su nombre, no se negará. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha llamado a todos a obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nos queda claro: no te fijes en tu hermano para hacer lo que te corresponde hacer. No hagas tropezar a tu hermano si no quieres que te vaya mal. Apóyate en las Escrituras para tu diario andar. Muévete según la palabra para que estés seguro. Apodérate de toda la bendición de Dios viviendo conforme a la Escritura. Asegúrate de que el Señor vaya contigo haciendo lo que a Él le agrada. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Entonces, hagamos las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amemos como Él nos pide. Perdonemos como Él nos pide. Ayudemos como Él nos pide. Y tendremos toda la bendición que promete Dios en su palabra. ¿Lo creemos? Vamos a ir en busca entonces. Ahora ya sabemos que no vamos a mirar a nuestro hermano para crecer y desarrollar. Esa es una disposición nuestra para con nuestro Dios que nos hará crecer mediante su enseñanza. Ayudamos al que podemos, le extendemos una mano, gloria a Dios. Amén. Y por otro lado, mirar que nuestro proceder no deje daños a nuestro alrededor. Que nadie tropiece en nuestra conducta. Si alguien tropieza porque nos dedicamos al Señor, ya no es nuestro problema. Pero si alguien tropieza porque no hacemos las cosas bien, entonces ya tenemos un problema. Amén. Entonces, volver a la Escritura. Nosotros decimos, pastor, estamos en la Escritura. Hace rato que venimos oyendo la exhortación de Dios y demás. Bueno, vamos a la práctica de la Escritura, más exactamente. Vamos a tratar por todos los medios de que nuestra conducta sea Cristo. ¿O es mucho pedir? ¿O es demasiado? No, quizás no sea en su totalidad, pero sí en las cosas que ya hemos aprendido. ¿Lo cree? Mejor así, porque así es lo que Dios espera de nosotros. Y de hecho, cuando venga en busca de su iglesia, llevará a aquella que se haya conformado al Señor. Así que, hermanos amados, a seguir indagando en las Escrituras y a seguir mirándonos por medio de ellas, para que nosotros con gozo después digamos, estamos seguros porque hemos hecho las cosas como a Dios le agrada. ¿Entiende? El brazo del Señor está con nosotros porque guardamos su palabra y guardamos su mandamiento. Todo aquel que venga contra nosotros lo hará sin Él, porque Él está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él está de nuestro lado. Así que, hermanos míos, a alegrarnos y a gozarnos de que tenemos un Dios tan maravilloso que se ocupa de nosotros hasta lo mínimo, hasta lo que parece que ya Dios no nos va a hablar.
vemos cómo Dios nos habla y nos enseña. ¿Qué está haciendo? Nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Puesto de pie, por favor.